Buenos días tengan todos ustedes. El Ministerio Público el día de hoy, de manera formal, como un alcance, un avance a lo informado, el pasado viernes, en relación a la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño y posteriormente de José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de corrupción de Andorra. Nos toca hoy complementar, explicar un poco a la opinión pública cómo debe ser parte del trabajo institucional del Ministerio Público, los alcances criminales de esta banda que actuó durante tiempo bastante largo para ocasionar daños patrimoniales a Venezuela, creyendo que por la opulencia en la que vivían, creyendo que por la forma en la que traficaron influencia, en contubernio inclusive con exdirectivos de este Ministerio Público, podían de manera eterna evadir el alcance de la justicia. Y en este sentido, pues, estamos demostrando el Estado venezolano que esta lucha en contra de la corrupción, que tiene cómplices directos, aquellos que, dándosela de analistas, lo que hacen es defender a estos corruptos, porque hay mucho dinero de por medio. Cuando hablo de estos corruptos me refiero a los 60 gerentes de PDVSA privados de libertad, entre ellos los 18 altos mandos, los 2 exministros, los 21 empresarios, entre comillas, vinculados a la trama de corrupción de Cadivi y Sencoe. Bueno, sorprendentemente han tenido cómplices que yo denuncio, que aparecen ahora diciendo que ellos están privados de libertad porque hay una lucha interna. ¿Una lucha interna de qué? Aquí lo que hay es una lucha frontal contra quienes, utilizando fondos del Estado de manera directa o indirecta, le han causado un daño a la economía nacional, pero particularmente a las amas de casa, a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes. La lucha del Ministerio Público y del Estado venezolano y de los poderes públicos nacionales es en contra, esencialmente, de los responsables de cada una de estas cosas. Entonces aparecen, y esta es mi reflexión de entrada, aparecen escribidores de oficio, analistas de ocasión, pagados para, en vez de investigar, porque nunca investigan, apoyar, digamos, lo que se está haciendo en términos de, incluso de crítica constructiva, lo que ustedes ven es siempre justificar lo que hicieron, decir, pero es que ahora los detuvieron. Bueno, ¿y cuándo quieres tú que lo detengan? Nosotros tenemos aquí un poco más de 3 meses por designación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no lo hizo en una década la anterior fiscal general? O quienes me antecedieron. Pues aquí este Ministerio Público tiene, digamos, en el tiempo contemporáneo, 5 décadas. Lo digo porque se ha pretendido silenciar, ¿verdad? Esta, vamos a decir así, banda delictiva, criminal, que alcanza aproximadamente a 40 personas vinculadas a la trama de Andorra. Y yo debo nuevamente decir que esta inédita cruzada va de la mano de una lucha frontal que cuenta, es un deber decirlo como reconocimiento siempre, con el apoyo irrestricto del presidente de la República, Nicolás Maduro, con el apoyo también de las fuerzas vivas de esta nación, de la sociedad entera decente, que no justifica esto que aquí, por ejemplo, rápidamente voy a explicar. Nosotros tuvimos acceso y estamos ahorita trabajando incluso una experticia forense de aproximadamente 500 páginas, que es el sustento de esta investigación, que está siendo adelantada en este momento
por el Ministerio Público y que ha arrojado estas dos detenciones: Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, donde aparece, entre otros, señalado y está siendo igualmente investigado, nada más y nada menos que el exdirector de la policía de Baruta y de Chacao. Fue exdirector de ambas policías y a la vez aparecía como jefe de seguridad de Diego Salazar Carreño. Hablan mucho estos factores que adversan al Estado de justicia, supuestamente de corrupción, señalan, se quieren dar muchas veces de jueces implacables, pero vean ustedes, ¿no? En el fondo se mimetizan con los corruptos y tienen quien los defienda a través de muchos blogs, a través de muchas páginas, pero lamentablemente para quienes defienden a estos corruptos, la justicia va a avanzar. Y estas no van a ser las únicas tramas que estamos trabajando. Habrán algunas sorpresas con otras que las diremos en su debido momento. Pero quiero destacar que estos ya privados de libertad, en una acción conjunta del Ministerio Público con el órgano auxiliar que en este caso hemos, direccionado, que es la Policía Nacional Anticorrupción, ellos pertenecían a una organización criminal de carácter internacional por todo lo que hemos observado. Formarían parte de ella, como dije, unas 40 personas. Entre ellos hay exfuncionarios de PDVSA y empresas filiales, así también como del Ministerio de Energía y Petróleo. Esta banda delictiva utilizó nada más y nada menos que aproximadamente a 40 empresas fantasmas. Repito, utilizó a aproximadamente 40 empresas fantasmas. Unas pocas eran reales, para manejar y blanquear fondos provenientes de la corrupción y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios. En este sentido, el dinero se alimentaba de cuentas que provenían de comisiones pagadas por empresas internacionales, donde este Diego Salazar Carreño aparecía como una especie de intermediario estrella, lobista estrella, comisionista estrella, para realizar cosas tan demenciales como, por ejemplo, hacer en un hotel muy conocido de Francia, de París, el pago de una propina de 100.000 euros, para que tengan ustedes una idea de lo que estamos aquí conversando. Quiero destacar que esta organización delictiva, entre los años 2011 y 2012, solamente, obviamente que se van a investigar otros años, blanqueó dinero casi por un monto de 1.348 millones de euros. Ahora, los informes de inteligencia advierten, lo que está en nuestras manos, es que esta organización criminal pudo haber funcionado mucho antes. El aproximado es que fue desde el año 2006. Y se estima que el monto de dinero que hubiesen blanqueado pudiera alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros. Todo esto en perjuicio del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, yo quisiera destacar, por ejemplo, algunas de las empresas. Una de las empresas con las cuales actuó este sujeto se llama Antigua Omega INC. Era representada ¿por quién? Por José Enrique Luongo, en este momento privado de libertad. José Enrique Luongo Rotundo, familiar directo de Salazar Carreño. Esta entidad, por ejemplo, para que tengan una idea, recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto cercano a los 192 millones de euros. Y transfirió montos, ¿verdad?, por
192 o casi 193 millones de euros a una empresa perteneciente a Diego Salazar. Todo esto se hizo con el apoyo ¿de quién? Con el apoyo y la complicidad de la banca privada de Andorra, que ayudó obviamente a constituir estas empresas y aceptó realizar transacciones sin ningún tipo de respaldo. En este sentido, pues, y por la magnitud de los eventos, hemos designado a dos fiscales 93 y 52, y hago este anuncio previo porque el día de mañana miércoles será la audiencia de imputación de Salazar y los demás ante el Tribunal Sexto de Control del área metropolitana de Caracas. En este momento hemos precisado 3 delitos a serle imputado el día de mañana: legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Ahora, este ciudadano está vinculado a Nervis Villalobos. Nervis Villalobos está privado de libertad en España. Vamos a ver entonces cuál es el compromiso real de España. Espero que sea el más idóneo y correcto, y en este sentido colabore, ¿verdad?, el Ministerio Público de España, con quien mantuve una relación institucional directa durante la pasada reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos realizada en Argentina. Entonces, facilite el trabajo de extradición de este ciudadano, que en su momento fuera ex viceministro de Energía Eléctrica, y por lo que hemos investigado, el Ministerio Público, aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal. El segundo cabecilla. A Villalobos, según la investigación que hemos adelantado, se le asocia a 13 empresas que recibieron entre octubre del 2011 y octubre del 2012 la cantidad de casi 197 millones de euros. Destaca en esta investigación, escuchen esto, un millonario cobro de comisión por parte de Nervis Villalobos por la compra del Grupo Lácteo Los Andes, hecho por PDVSA en marzo del año 2008. Villalobos trabajaba en la entonces oficina de presidencia de PDVSA y lideró esta compra por parte de la estatal PDVSA. A través de una empresa fantasma, esta gente es fanática de las empresas fantasmagóricas, como ocurre en Cadiz y Sencoes también, llamada Lomond Oversize, Sociedad Anónima. Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta, que se hizo en aquel momento por un monto total de 201.500.000 dólares. Igualmente, Villalobos arregló el pago de otros 15 millones a una empresa intermediaria en la transacción. Venezuela es, como se sabe, la directamente perjudicada por las acciones de Nervis Villalobos, y es legítima la entrega en los términos que manda la ley de este ciudadano para que sea procesado en nuestro país. Y lo más importante es que estos capitales, vean los montos que estamos hablando, sean repatriados a la República Bolivariana de Venezuela. Estos montos no tienen por qué estar ni en Andorra ni en paraísos fiscales. Deben estar en nuestro país. Porque es bochornoso que digan que esto ahora se va a quedar y va a ser distribuido ¿a quién? ¿A cuáles bancas? ¿A cuáles entidades? Sería un doble delito de ser así, como también lo es en los casos de la faja petrolífera del Orinoco, donde hemos imputado a pseudoempresarios cuyos socios están viviendo tranquilamente en Miami, en la opulencia, sin que se nos entreguen estos ciudadanos, a pesar de que tienen orden de aprehensión por parte del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo tanto, pues, es la solicitud en el caso de Villalobos que sea extraditado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Ya como un recuento final, pues, de este caso para hablar del tristemente célebre buque fantasma que desfalcó PDVSA. En un resumen rápido que haré dentro de unos minutos. Yo quisiera destacar que nosotros hemos tenido para esta tarea un apoyo, repito, de los poderes públicos del país, de la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente del jefe del Estado, presidente Maduro, de los órganos auxiliares, ¿verdad? Y el caso emblemático, yo quiero perfilarlo así. El caso de Diego Salazar y la trama de Andorra simboliza, ¿verdad?, el cierre de una época y el inicio de otra. El cierre de una época en función donde sujetos como este, aliados, en este caso a una empresa de un gran poder financiero, que es para el pueblo, no para él y sus amigos y sus familiares, intentó impunemente desfalcar este país. Y en este caso yo debo recordar, y lo digo con toda la responsabilidad, la trama de Andorra, ocurrida en el año 2011 y 2012, llevó a que este Ministerio Público, y tenemos ya el testimonio de uno de los abogados que fue a Andorra. Aquí se hizo un aguaje de investigar el caso. ¿Qué ocurrió? La antigua fiscal general de la República, innombrable por lo ignominioso de su figura y de lo que hace, ¿saben lo que hizo? Ordenó cerrar el expediente. Ordenó cerrar la investigación, ordenó echarle tierra al caso de Andorra. Y tenemos las pruebas de que eso fue así. ¿Por qué? Porque fueron unos abogados a investigar, los mandaron y luego que obviamente trajeron un cúmulo de indicios, se les ordenó simplemente enterrar el expediente. Se presume entonces, como una conclusión contundente, clara, que la ex fiscal general de la República, que en Marahora implosionó este Ministerio Público durante 10 años, protegió a la mafia de Andorra. Y hay testimonios, repito, que ya estamos recabando de personas que así lo determinan. Y lo haremos público en su momento. Cuando se divulgaron, ya como conclusión de todo lo que digo, en el marzo del 2015, los informes de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España y la Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, fíjense ustedes, las acciones, ni minuciosa, ni global, ni genérica, ni en ningún tipo de detalle tuvo impulso procesal en este Ministerio Público. Qué vergüenza y qué situación tan nauseabunda de verdad lo que estábamos aquí viviendo. Porque hay gente que dice, ay, ¿por qué si eso estaba el 2011 y 2012 no hicieron nada? Porque el ex Ministerio Público, con la antigua titular, viajera impune por el planeta, hablando gamelote, protegió a Diego Salazar y a toda su mafia delictiva. Es para que el país lo sepa y de forma responsable, con toda la serenidad del caso, pero con toda la indignación, lo tenemos que decir. Por eso es que muchos de los casos nunca tuvieron impulso procesal. ¿Cómo lo iban a tener? Si luego que se conoció de un hecho terrible de corrupción, aparecía la ex titular innombrable por lo realmente nauseabundo de su actuación, protegiendo, tirando los puentes para con fiscales y directores amedrentar, incluso amedrentar a los órganos auxiliares de justicia para que no avanzara ninguna investigación. ¿Por qué con nosotros ha sido diferente? Porque querer es poder, pues. Aquí la Constitución nos da un mandato. La ley orgánica del Ministerio Público es muy clara. El constituyente del 99 fue muy claro.
El Ministerio Público Moderno lidera la acción penal en el planeta Tierra. Usted tiene las herramientas de llegar al fondo de un hecho. No quisieron en ninguno de los casos y hoy aparecen como responsables directos también de esta trama de corrupción asquerosa de Andorra. Quiero destacar igualmente, como en otros casos, y es una reflexión, la manera como se ha pretendido silenciar este caso. Imposible que lo puedan silenciar por sectores interesados a nivel de lo que significa la difusión y la propaganda de noticias. ¿Por qué? Obviamente sabemos por qué. Porque la corrupción tiene muchos amigos y cuando comienzan a destaparse estas joyas buscan dos vías de neutralizar la investigación. Una, distorsionando lo que se hace, distorsionando, desviando la atención. Y otra, creando falsas matrices para que no se avance. Pues no han podido y no van a poder. Yo denuncio como cómplices de la corrupción en Venezuela todos aquellos que han querido desvirtuar esta lucha presentándola de una manera bufonesca o caricaturesca como parte de una lucha interna. No, el que lo diga, aquí lo denuncio nuevamente, todo aquel que diga eso es partícipe de la corrupción. Tiene las manos metidas, recibió mucho fondo, mucho dinero. Y entonces ahora, como no tienen que hablar, no tienen que decir, entonces esto es lo mismo. Entonces yo me pregunto, cuando destapemos todo lo que tenemos de Panama Papers, también es una lucha interna. Cuando destapemos todo lo que tenemos de la corrupción eléctrica, van a decir también es una lucha interna. Cuando destapemos todo lo de la mafia de vehículos que se ha ocurrido en el país o los golpes a los tráficos de droga, van a decir lo mismo. No van a poder decir nada de eso. ¿Y qué pueden decir ahora del caso del buque fantasma? Yo lo llamo el buque fantasma. Es algo realmente también repugnante. A nosotros nos llegó la información. Yo digo el buque fantasma por lo siguiente. Supuestamente aquí en el año 2010 se alquiló un barco de nombre Petrosaudí Saturn. Le ponen este nombre, pero obviamente no tiene que ver con Arabia Saudita, ni con petroleras, ni nada. Una empresa fantasma que, vamos a decirlo así, en una de las islas del Caribe fue constituida. En este sentido, el barco fantasma, el buque fantasma, aparece como propiedad de Petrosaudí Oil Service Limited, que a pesar de su nombre, como dije, es una empresa fantasma constituida en Barbados. Esta empresa no tiene historial de trabajo en perforación de costa afuera. PDVSA Servicios informó falsamente sobre las características del barco. Casi que dijeron que era un barco espacial, pues volaba ese barco. Navegaba y volaba. Da la casualidad que era un barco chatarra, que no servía para nada. Por eso yo digo que es un barco fantasma. Escondió las deficiencias que tenía. Seleccionó una empresa petrolera que no tenía experiencia en el ramo de la exploración costa afuera y otorgó el contrato por adjudicación directa sin estudiar otras ofertas en términos escandalosamente perjudiciales para PDVSA. Se hizo un contrato nada más y nada menos que por 7 años, cuando lo normal de la industria es que este tipo de contratos tengan una duración máxima de 3 años. Se pagó una tasa diaria de casi $461,000 por el alquiler de este buque fantasma, cuando en el mercado internacional mejores embarcaciones recién construidas y de alta tecnología tenían una tasa diaria de $350,000. Los barcos similares a este Saturn podrían alquilarse por una tasa de $170,000 si estarían en buen estado. Este era un barco chatarra que no servía. El monto total del contrato de alquiler por 7 años, con el daño patrimonial a la República Bolivariana de Venezuela,
fue de 1.175 millones de dólares. 1.175.300.000 dólares, que se pagarían así el barco no trabajase. Si el barco hubiese operado, el monto total a cancelar alcanzaría 1.302.645.900 dólares. Esto debido a una cláusula que obligaba a PDVSA a pagar el 95% de la tasa diaria de la embarcación cuando la embarcación estuviera inoperativa. Algo increíble. O sea, tú pagas millones de dólares por no trabajar, por no hacer nada. Durante los 7 años del acuerdo, el barco Fantasma Saturn estuvo 60% del tiempo inoperativo. Tenía una cláusula que establecía un aumento del 3% anual del costo del alquiler. El barco fue contratado para la exploración de 18 yacimientos de gas, logrando solamente explotar 4 pozos en los 7 años. En consecuencia, este contrato leonino de alquiler solo ocasionó pérdidas. Esto ha llevado al Ministerio Público a tomar las siguientes acciones. Hemos designado al fiscal 17 nacional, quien libró órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de control contra los siguientes ciudadanos, 6 ciudadanos. Romer Antonio Valdés Prieto, en su condición de presidente de PDVSA Servicios para la fecha de los hechos. Jesús Ramón Figueroa, quien dice que se va a entregar y no ha terminado de entregarse. Mi exhorto es que lo hagan en los términos que establece la ley, con todas las garantías constitucionales que da la República Bolivariana de Venezuela. Director de PDVSA Servicios para la fecha de los hechos. Leonel Euclides Valdés Cuellar, director de PDVSA Servicios para la fecha de los hechos. Adolfo II Molero González, director de PDVSA Servicios para la fecha de los hechos. Elías Beltrán Roa, director de PDVSA Servicios para la fecha de los hechos. Rafael Agustín Rodríguez Sánchez, en su condición de secretario accidental de la Junta Directiva de PDVSA Servicios. Igualmente vamos a requerir la práctica de una experticia contable con la finalidad de determinar de forma específica el daño causado al patrimonio del Estado. Estos ciudadanos a los cuales le hemos librado una orden de aprehensión no han sido hasta aún privados de libertad. Se les ha ordenado esa privativa. Los delitos serían peculado doloso propio, asociación para delinquir y evasión de proceso licitatorio. De esta manera, pues, creo que de forma explicativa, resumida y breve, hemos detallado el caso preliminar que tenemos sobre la trama de corrupción de Andorra y esta nueva vergüenza, pues, que hemos hallado en la antigua PDVSA, porque hay una nueva que está reconstruyéndose, obviamente, luego del desmantelamiento de todas estas mafias, de un buque fantasma que desfalcó también nuestro patrimonio nacional. Se da inicio a la ronda de preguntas. Pregunta a cargo de Mariana Mata por Venezolana de Televisión. Buenos días, fiscal. En primer lugar, quisiera saber cuál es el estatus de estos 6 ciudadanos que acaba de mencionar, si se encuentran en el país o en el exterior, y en caso de encontrarse en el exterior, si se cuenta con el apoyo de las entidades internacionales para su captura. En segundo lugar, quisiera saber, usted hablaba en reiteradas oportunidades sobre la repatriación de estos capitales, y ya se inició la conversación o las negociaciones para que esto suceda. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, sí, efectivamente, nosotros somos muy cuidadosos de la reserva legal sobre el caso del buque este fantasma. Ya comenzamos el impulso procesal, ya está judicializado el caso. Estas personas están requeridas. Una de ellas, Jesús Figueroa, ha dicho y no ha terminado de proceder a su entrega formal, pero los cuerpos auxiliares de inteligencia están
obviamente tras la búsqueda de los mismos. Si alguno de ellos logró huir del país, nosotros tenemos igualmente los mecanismos de las alertas rojas. Y en este sentido hemos hecho contacto con Interpol, Francia, a objeto de que todos estos casos no aparezcan luego, como suele ocurrir, maquillados con el disfraz de que estas personas son perseguidos políticos. Imagínense ustedes qué bochorno, ¿verdad? Gente que ha defalcado, que daña el patrimonio de la economía y luego van y piden asilo político, quieren ser... No, son vulgares corruptos, ¿verdad? Que deben ser tratados, obviamente, con justicia, con debido respeto, pero entregados a los órganos competentes de Venezuela. Para finalizar, pregunta a cargo de Daisy Buitrago, por Reuters. Buenos días, fiscal. Yo quería preguntarle que todas estas investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía ya ha llevado a la detención de 2 altos funcionarios, tanto del Ministerio de Petróleo como de PDVSA. Quería preguntarle si la Fiscalía prepara alguna acusación formal contra el exministro Rafael Ramírez y si nos puede hablar un poco de esa situación. Mira, yo pienso que las cosas que hemos hecho han sido realmente impecables y han sido de una pulcra línea de pensamiento y de acción por el estricto respeto no solo a la reserva legal, sino a las investigaciones en marcha que se hacen, donde jamás el titular del Ministerio Público y ninguno de nosotros como voceros adelanta información previa a una acción judicial. Por lo tanto, nosotros nos hemos reservado y no queremos personalizar esta actuación, porque esto no tiene que ver con una persona, esto no tiene que ver con 2 personas, esto tiene que ver con tramas. Yo quiero explicar. Tramas son casos que se van uno a otro uniendo, estilo la novela negra, ese género literario, ¿verdad? Que tenía mucho de espanto, pero también de lucidez cuando se accionaba la justicia. Por lo tanto, nosotros actuamos en función de hechos. Desentrañamos un hecho, ese es el estilo que tiene este Ministerio Público. Desentrañamos una causa, investigamos una trama y de ahí surgen nombres. Y en función de ello arrancan investigaciones de carácter formal. Por lo tanto, obviamente, las acciones que vamos haciendo las vamos informando como debe ser. Muchas gracias, muy amable. Ha concluido la rueda de prensa.